Nuestro estudio de este domingo, si abren sus escrituras, por favor, a la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 en adelante para iniciar el desarrollo de nuestro estudio que hemos titulado para hoy, La justificación por la fe. Ahí en sus notas hay que corregir eso, dice la justificados, pero debe ser la justificación por la fe. Romanos 10, del 1 en adelante dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pueden sentarse. Hombres y mujeres en el Antiguo Testamento vivían continuamente agobiados por la idea de que algún día tendrían que presentarse delante de Dios y seguramente no habían cumplido la ley. Dicho de otra manera, aquel día se presentarían delante del Dios eterno y serían culpables de pecado por no haber cumplido la ley que Dios les había encomendado. En esta condición solo podían esperar lo peor de lo peor, la condenación de sus almas. Esto nos da a nosotros una idea de lo aflictivo que era aquel tiempo, cuando todo estaba basado en las obras de la ley y el hombre mismo sabía que no la había cumplido correctamente. Ese temor generalizado hacia el juicio de Jehová desencadenó una búsqueda desesperada por encontrar la justificación a los ojos del Creador. En esa búsqueda, los sacrificios, los ritos ceremoniales y las penitencias que castigaban el cuerpo se convirtieron en los grandes aliados del pueblo de Israel para alcanzar la tan ansiada justificación delante de Dios. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él propuso un nuevo medio de justificación, ya no las obras de la ley, sino la fe. Desde ese entonces, el ser humano, hermanos, se debate entre estas dos alternativas para alcanzar la justicia delante de Dios. O lo intenta a través de las obras de la ley, o cree en Jesucristo como su único Salvador. Son las dos opciones que para el ser humano se presentan hasta el día de hoy. No hay duda de que todos deseamos ser declarados justos por Dios, pero no todos buscamos esa justificación de la misma manera. No todos buscamos la justificación de la misma forma. Unos buscan todavía la justificación por la ley y otros, afortunadamente, lo estamos buscando por medio de la fe en Jesucristo. Este es precisamente el tema que Pablo está desarrollando en estos primeros versículos del capítulo 10 y que nos demuestran cómo funcionan o cómo funcionan estas dos formas de buscar la justificación delante de Dios. La primera, la justicia por la ley, se alcanzaba haciendo algo. Por eso dice él, Moisés dice,
el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En eso condensa el apóstol Pablo la idea de que con la ley de Moisés se trataba de que el hombre hiciera lo que estaba mandado, y si hacía lo que estaba mandado, alcanzaría la justificación delante de Dios. Obviamente, hermanos, si ustedes se fijaron en el verso 1, Pablo comienza expresando el anhelo más grande que hay en su alma. ¿Cuál es el anhelo más grande? Que Israel, ese Israel que todavía estaba apegado a las obras de la ley, alcance salvación. Él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel para salvación. Lo que más deseaba Pablo en su corazón es que todo judío alcanzara la justificación por la fe en Jesucristo. Les reconoce que tenían celo por las cosas de Dios. Dice en el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Y qué quería decir él con estas palabras? Quería reconocerle, hermanos, a Israel que tenían interés en las cosas de Dios. Quería reconocerles que tenían consideración hacia las cosas de Dios, que tenían cierta reverencia por las cosas de Dios, que tenían anhelos, deseos y una voluntad de alcanzar la justificación delante del Dios verdadero. Pero dice también, hermanos, que aunque tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y qué quería decir él con que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia? Él quería decir, hermanos, que aunque tenían celo de Dios, no conforme al conocimiento verdadero de Dios. La palabra ciencia, hermanos, se le aplica a todo conocimiento que se ha comprobado, a todo conocimiento que se ha comprobado a través de la práctica, y cuando esto se ha comprobado en múltiples ocasiones, entonces ya se le llama ciencia. Es un conocimiento aceptado como la verdad porque se ha experimentado, porque ya se probó que efectivamente eso que dice esa verdad es comprobable. Lo que Pablo entonces está diciendo del pueblo de Israel es que aunque tienen celo de Dios, todavía no han comprobado la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Lo que él está diciendo es, aunque tienen celo por las cosas de arriba, le falta conocer el amor perdonador de Jesucristo. Le falta conocer la gracia de Dios en Cristo Jesús. No han tenido la experiencia de encontrarse con el Cristo que salva. No han tenido la experiencia de estar cara a cara con el único que les puede dar la justificación delante de Dios. El celo de los judíos no era conforme a la ciencia, porque le faltaba tener esa experiencia de amor, esa experiencia de misericordia, esa experiencia de perdón que solo con Jesucristo se podía dar. Mientras no probaran el amor misericordioso de Dios en Cristo Jesús, no sabrían a ciencia cierta lo que es la salvación por la fe. Le faltaba entender a ellos que la ley por sí misma, hermanos, no podía salvarles, sino solamente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué es importante este punto para nosotros? Porque sorprendentemente todavía quedan hoy personas que están buscando la justificación delante de Dios por lo que hacen o por lo que no hacen. Pueden ser celosos en las cosas de Dios. Yo creo, hermanos, que hay muchas personas que buscan la justificación a través de las obras, pero que sus corazones son genuinos en el sentido de que verdaderamente quieren alcanzar el perdón y la paz con el Creador. Creo que hay mucha gente que todavía está en ese plan de las obras y que cree que porque come una cosa o no come la otra, entonces va a ser justificado delante de Dios. Porque bebe esto o no bebe aquello, cree que va a ser justificado delante de Dios.
porque hace el bien y no hace el mal, cree que va a ser justificado delante de Dios. Sus obras le van a salvar, sus obras le van a justificar. Y estas personas, hermanos, tienen celo por la salvación y tienen celo por las cosas de Dios en el sentido de que son genuinos, auténticos, honrados, verdaderos en esa búsqueda del perdón de Dios. El error es, hermanos, que lo están buscando, pero no conforme a ciencia, como dice el apóstol Pablo. Ellos están buscando ser justificados delante de Dios. ¿Y qué es la justificación? Pongamos un ejemplo práctico. Uno de nosotros falta a su trabajo un día. No es bueno faltar al trabajo, no es correcto faltar al trabajo, pero tiene una justificación porque estuvo enfermo, porque tiene una justificación porque tuvo un accidente, porque tuvo un inconveniente serio. Quiere decir entonces que su empleador, una vez que tiene la justificación, dice: aquí no ha pasado nada. Faltó al trabajo, eso no es correcto, pero está justificado. Le es contado por justicia aquella certificación de que algún evento particular de especial interés no le permitió atender su trabajo. En la Escritura, hermanos, encontramos ejemplos bíblicos de justificación. En la misma carta a los Romanos, en el capítulo 3, se dice de Abraham: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? No que él fuera justo. Todos nosotros sabemos que Abraham siguió siendo un hombre común y corriente, que cometió muchos errores, que tuvo muchos desaciertos. Acuérdense ustedes cuando estaba esperando la promesa de su hijo Isaac. El Señor le dijo: yo te voy a dar un hijo. Pero su esposa no creía y lo apresuró y le dice: no, me vas a dar hijos con mi esclava. El mismo Abraham se habrá sorprendido mucho. Imagínense ustedes, la misma Sara le dice: llégate a mi esclava Agar y me das hijos con ella. Cometió el error, él la miró a Agar y dijo: mi amor, lo voy a hacer por ti. O algo así. Un error quiere decir, hermanos, que él siguió siendo un ser humano. Él siguió siendo un hombre con aciertos y errores, con cualidades y también con defectos. Pero la fe le fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que por la fe en Dios, Dios ya no lo miró pecador, sino que lo miró justo. Le adjudicó justicia por la fe. Y esto es justamente lo que dice el Evangelio de Jesucristo. El hombre va a ser justo no por lo que hace o por lo que no hace, sino por la fe en Jesucristo. Cuando el hombre entrega su fe en Cristo Jesús como el único que le puede salvar, entonces le es contado por justicia. Y Dios le mira justo. Y finalmente alcanza la paz tan anhelada para con el Creador. Esto es lo que a los judíos le faltaba. Y esto es lo que Pablo estaba rogando que comprendieran. Que ya no se trataba de hacer esto o aquello. Ya no se trataba de no hacer lo otro o aquello. Se trataba de confesar a Jesucristo como su Salvador y estarían justificados delante del Creador. Se terminaría su angustia, se terminaría su aflicción, porque ahora su justicia la había comprado Cristo en la cruz del Calvario. La segunda cosa que dice este pasaje, hermanos, en cuanto a la otra forma de justificación, la justicia se alcanza por la fe, es decir, creyendo en Jesucristo. Pablo describe, hermanos, la desesperación del pueblo de Israel que todavía creía en las obras, con dos expresiones bastante fuertes que nos indican a nosotros cuánta frustración, cuánta desesperanza había en el pueblo de Israel. En el verso 6 dice el apóstol Pablo: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a mí a Cristo. Lo primero que dice el apóstol es: ustedes han vivido en un anhelo de algo que no se va a realizar. Ustedes han vivido
clamando en su aflicción, ¿quién subirá al cielo y hará bajar a Cristo a mí? En otras palabras, estaban anhelando un imposible. En la misma pregunta estaba la respuesta: eso no se puede. Nadie puede subir y bajar a Cristo a tu vida. Nadie puede subir al cielo, agarrar a Cristo ahí arriba y traerlo a tu vida. Nadie puede realizar esas cosas. Tampoco digas, ¿o quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo hasta mí? Seguramente el apóstol pensaba en las palabras del salmista en el Salmo 139, en donde el salmista dice: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces parece que evocando esta comparación, hermanos, el apóstol dice: ¿por qué estás clamando? ¿Quién subirá al cielo y me hará bajar a Cristo? ¿O quién descenderá al Seol y lo hará subir a mi vida? Yo creo, hermanos, que lo que el apóstol Pablo está diciendo con estas palabras que a veces suenan complicadas, él nos está haciendo la diferencia más auténtica que existe entre las religiones y el evangelio de Jesucristo. ¿En qué sentido? Las religiones no son otra cosa que el esfuerzo humano por ir al cielo y hacer bajar a Cristo a nuestra vida. Las religiones son de confección humana, las ha hecho el hombre. Las ha hecho el hombre en su intento por hacer bajar a Cristo. ¿Cómo queremos hacer bajar a Cristo? Lo queremos hacer bajar a través de penitencias, de sacrificios, de castigos corporales, negándonos a comer esto o aquello, caminando de rodillas de esta o esta forma, azotándonos hasta sangrar y tantas otras formas de sacrificio. Todo esto es confección humana en un intento vano de querer llegar al cielo, tomarlo con las manos, traerlo aquí abajo y que nos haga salvos. El apóstol le está diciendo al pueblo: nadie hay que pueda subir. Tampoco hay nadie que pueda bajar al abismo y traer a Cristo a nuestra vida. Descender al abismo en medio de los dolores y las penitencias no lo va a hacer subir a nuestra vida. ¿Por qué decimos que esta es la diferencia más efectiva entre evangelio y religión? Porque las religiones nacen en la tierra y pretenden subir hasta alcanzar a Dios y traerlo hacia abajo. Pero el evangelio no nace en la tierra, nació en la tierra, nació en el cielo, en la voluntad y en la mente de Dios. El evangelio de Jesucristo no sube de la tierra hacia el cielo, baja del cielo a la tierra para que en Cristo Jesús todos podamos ser salvos. Amén. Por eso es la diferencia, hermanos. Al hombre lo salva el evangelio, no lo salvan las religiones, porque ninguna religión hace bajar a Dios. Él ha descendido ya en la voluntad perfecta de Dios y esto está revelado en el evangelio de Jesucristo. No hay nadie que lo pueda hacer bajar. Lo único que nos queda es encontrar al que ya está aquí, al que camina entre nosotros, al que permanece, al que está en nuestra vida, a aquel que cambia y transforma a las personas, a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel Emmanuel, Dios con nosotros, que desde aquel día permanece en esta tierra para llevarnos a la salvación. No pensemos que ningún sacrificio ni ninguna penitencia nos va a hacer bajar a Dios. Ese es un esfuerzo vano que nunca ha dado resultados. El único medio, el único recurso genuino, auténtico y efectivo que nos queda para ser justificados delante de Dios es que la sangre del Cordero nos limpie de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no hay otra forma de ser justificado delante de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, este pasaje nos está indicando a nosotros, para ir concluyendo, que no importa cuánto esfuerzo, aunque sea genuino, hagamos por alcanzar nuestra propia justicia. Es un error pretender que nosotros nos vamos a justificar a nosotros mismos. Si queremos llegar un día en la presencia de Dios y ser justificados, entreguemos nuestra fe a Cristo Jesús
porque solo Él salva. Vamos a orar.